Axel Sánchez, Gonzalo Soto e Isaid Mera. ¿Qué tal? Bienvenidos, caballeros. Buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Cómo De estás? viernes. Comencemos por definir cómo han sido estos primeros 100 días en diferentes rubros. Vamos a tocar diferentes rubros económicos a lo largo de esta media hora, pero comencemos por definir para ustedes cómo ha sido en el tema económico. Pensé que ibas a decir que definiéramos la En cuarta una palabra. transformación. En una palabra, pues. No juego. Zafo. Yo creo que si eres parte del gabinete o eres periodista, dirás que cansado, ¿no? Primero que nada, la primera palabra. Creo que hay luces y sombras en esos primeros 100 días. Creo que me gustaría empezar mojándome con una calificación e invitando a ustedes a que también... A mí no me metas en tus juegos. Sí, pues vas a trabajar, cómo no. Yo le pondría un 7 a estos primeros 100 días a la cuarta transformación. ¿7 en qué escala? Sí, de 0 a 10. De 8. De 0 a 10. Ok, De escala de 0 a 10. De 0 a En la 10. escala de 0 a 7, De 0, ok. coincido. Claroscuros. No estamos en el infierno que muchos vaticinaban. De hecho, hoy escribe Enrique Quintana una Gran columna, columna, por una cierto. tremenda columna, se la recomendamos muchísimo ahí en El Financiero. Por supuesto. Si no la encuentra en papel, elfinanciero.com.mx, ahí la puede encontrar. No estamos en el infierno, tampoco estamos en ese gran camino de la gran transformación económica que se ha previsto. ¿Por qué? Porque las cosas son mucho más complicadas de lo que uno puede prometer en campaña. Incluso desde antes de asumir el gobierno ya se había tomado una decisión bastante negativa y que sigue siendo probablemente la más reprobable, que fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pasado después por otros buenos aciertos, ya hablaremos de ello. Ya vi, Atza, que estás a punto de cortarme, pero Ay, sí, mi calificación yo diría, pues también 7. Ay, Triple B Pues menos. mira, Triple B menos. Triple B menos, Perspectiva ok. negativa. Con perspectiva negativa. A ver, mi querido pues Axel. mira, yo podría calificar estos 100 días con una palabra: incertidumbre. No hay cosas claras en ningún rubro. Así te calificaban en la escuela, así mano, incertidumbre. todavía no doy la calificación, estoy diciendo una palabra. Ah, ok, a ver, ¿ok? primero. En Empezó una por la palabra es definición. incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay cuestiones todavía definidas. Todavía vimos planes, deseos, alguno que otro cosa buena, como dice Isaid, pero aún no vemos cosas claras. Y eso ha generado incertidumbre y algunas molestias por parte del sector privado, de los inversionistas, en los mercados. Eso se ha visto ahí reflejado. Obviamente también hay que tomar en cuenta que, como en la misma incertidumbre, se han tomado malas decisiones, se han tomado buenas, pero hay que ser sinceros, no ha pasado la gran cosa todavía. O sea, no ha pasado esa gran transformación, ni buena ni mala, para el no que sé si diga. alguien la esperaba, 100 días. No, pero en no- 100 días no ha realmente ocurrido. nadie esperaba, pero muchos decían que... ¿Como la mitad de los 30 millones? No, yo creo que nadie espera. Bueno, Muchos no- ya veían no creo que cosas mucho. pésimas para el gobierno, otras decían que íbamos a estar en el cielo con este nuevo gobierno. Todavía no pasa nada. Pero bueno, ahí está la incertidumbre y si hay que darle una calificación, yo sí le doy una mejor calificación, yo le doy un 8. ¿Por qué? Tremendo. ¿Por qué Axel. le doy un 8? Porque así como ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas y ha puesto cosas en su lugar y también ha sacado A otras. ver, como qué cosas en Es un su profe lugar. Barco, A ver, vamos sí, a ver. profe Barco, Vamos sí. ahí, Te vamos a eso. poner una cosa. Es que Axel da Me puntos atrapó. por participar. Entonces, Y participa todos los días. entonces imagínate. A ver, ¿en qué temas dirías que son esos? Por ejemplo, puntos negativos que ha tenido este gobierno. El primero, el tema de la cancelación del Naim, que nadie lo niega. Yo no lo pondría en O sea, negativo. No, yo sí. se han perdido Yo sí lo más pongo de en- 30 yo no lo mil pongo en negativo. millones de pesos en estar pagando a fondos, en cancelación de contratos y lo que falta. Pero si lo prometió en campaña, ¿esperabas que dijera que no? No, pero de todos modos, a pesar de que lo haya prometido en campaña, eso no es bueno para la economía de México. Y te lo voy a poner en un solo dato. Ahí está la encuesta que se liberó de KPMG hace 2 semanas, donde les preguntaban a los empresarios y a los altos directivos de las empresas, ¿cómo ve el futuro de su compañía o la competitividad de su compañía en este 2019? Y ellos veían, el 60% decía que iba a ser negativa, o sea, iba a impactar en la competitividad de sus negocios el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Pero es que en el caso Gonz. del aeropuerto incluso no nada más es el qué, sino el cómo.
lo que lo hace tan negativo. O sea, no nada más es la cancelación del aeropuerto, un proyecto que ya tenía un avance significativo, tanto en materia financiera y en algunos rubros también en avance físico, en especial ¿Avance significativo? Hombre. Sí, señor, en el Ya avance llevaba, financiero. sí, ya llevaba, Pero tal perdóname. cantidad de retrasos. En, pues, sí, el, sí, en, vamos a el, hablar en el terreno financiero tenía ya un avance significativo. Ahí sí. Aquí hemos visto varias veces los datos y también hemos visto el avance que tenía, por ejemplo, en la cuestión de las pistas, en la cuestión de la nivelación de los para la terminal principal, etcétera. Y lo que digo es también el cómo. O sea, fue a través de una consulta a todas luces bastante hechiza, por decirlo de una manera bastante Piñata, amable, digamos. piñata, pobre. Y eso siento un Chabacana. mal chabacana, y eso siento un muy mal precedente. Siento un muy mal precedente porque entonces minó, antes de tomar siquiera posesión, la confianza de los inversionistas del sector empresarial y en general el entorno de negocio sigue siendo bastante inadecuado. No lo digo yo, lo dijo Banco de México la semana pasada. Yo no pongo en la parte negativa el aeropuerto, yo lo pongo en el stand-by, es decir, si bien por supuesto que la cancelación golpea en la confianza de los inversionistas, pues también hemos visto con el paso del tiempo que era una obra con retrasos muy grandes, es decir, el retraso de operaciones iba para más de 2 años. En el tema de los cómo, sí, la consulta me parece que es terrible la manera en lo que se hizo, pero la ejecución, que fue lo que hizo Hacienda a través de los instrumentos que hizo para pagarle a los inversionistas, eso me parece que fue correcto. Es decir, no generó ningún impacto, al contrario, fue alabada la manera en la que Hacienda salió de ese problema con los inversionistas. Y lo pongo ni en lo positivo ni en lo negativo porque falta ver si se cumple la promesa esta de que se va a construir igual un aeropuerto en Santa Lucía y que va a aliviar los problemas y que incluso va a ser más rápido que se solucionen los problemas y que no va a haber líos con esto de la cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, si se cumple esa promesa, pues capaz sí vamos terminando de poner el tema Texcoco en lo positivo al paso del tiempo. No sé, Entonces, a ver, no lo sé, es que a ver, también lo estás poniendo, a ver, tú te estás quedando nada más en el tema de los bonos, el tema de la compra que hizo Hacienda, que terminó bien aceptada por parte de los inversionistas, perfecto, palomita, extraordinario. ¿Por qué se estaba haciendo el nuevo Aeropuerto Internacional de México? Porque había una necesidad de infraestructura y de capacidad de transporte de pasajeros. ¿Ya se solucionó eso? Perdón, Santa Lucía no ha sido la respuesta y parece ser que es un proyecto que no va a ir. No se hubiera solucionado todavía. Y la YATA ya se lo puso del frente. Santa Lucía no es la solución porque las aerolíneas no van a invertir. Un año y medio. Es decir, Lo dijo la YATA ya Mitre, tiene lo dijo tiempo. Perdón, pero cantidad nos han de- dicho muchos que no es la solución. Es que entonces, a ver, no hemos resuelto el tema principal Y que no se iba a estábamos tratando resolver de aunque atender siguiera a Texcoco, través de iba hasta Naim. 2022. Por eso, a ver, y lo tenemos ahí y ahora ni siquiera Sí, 2000, sí, pero sí. no Eso. tenemos ni 2022 y no tenemos para cuándo también los siguientes aeropuertos. ¿Por qué? Porque las propuestas que ha hecho el gobierno actual tampoco son la solución a la cancelación del aeropuerto. Ahora, vamos a otro punto que también resulta muy polémico, como lo es la relación con el sector energético principalmente, y me refiero a calificación de Pemex, la guerra en contra de la Comisión Reguladora de Energía, el tema de las ternas, la cancelación de las rondas petroleras y de las subastas eléctricas. Esto, ¿de qué forma también podemos evaluarlo a 100 días? Mira, yo lo puedo evaluar, eso iba a meterlo en el lado positivo. Ajá. ¿Por qué? Porque viene una transformación del sector energético que viene a ser una gran promesa para la inversión. Ok, vienes a cancelar las rondas petroleras, vienes a cancelar las subastas eléctricas. Pues sí, hay que evaluar cómo se van avanzando estos contratos. Justamente en la semana en el Financiero publicamos cuánto se ha avanzado de las inversiones privadas extranjeras en el sector petrolero y han ido muy bien, pero hay que ver cómo va a crecer la participación dentro de la extracción de crudo, que apenas representa 1% de la producción total de crudo de este país. Entonces, a mí me parece que eso yo lo pondría en el lado positivo, que hay que analizar contratos, hay que revisar. Lo único que sí quedaría en el aire, y es la parte de la incertidumbre, es qué pasó con las remodelaciones de las refinerías existentes, qué pasa con Dos Bocas, porque dicen, va a salir la licitación en abril. Oye, no tienen ni los terrenos. Así está la cosa, no tienen ni los terrenos. Por eso digo, yo lo pondría en lo bueno, pero con sus... Ahora sí que con sus puntos. Yo, A ver, energético lo pondría, lo reprobaría. Es decir, si bien podemos encontrar cosas buenas como el combate al huachicol, que me parece extraordinario, el tema de la CRE, tanto echarle al Estado encima al comisionado presidente me parece que no fue lo correcto.
más allá de que tenga conflictos de intereses o no, que se debe dirimir por la vía institucional, el aventarle a todo el Estado no me pareció lo correcto. Las propuestas de comisionados me pareció un oso tremendo. Y también el tema de Pemex, es decir, si bien están cargando con una deuda que les dejaron los gobiernos anteriores, principalmente el de Peña Nieto, que fue terrible para Pemex, pues bueno, ellos están recibiendo los golpes ahora de las calificadoras. La situación de Pemex es preocupante, por lo tanto es preocupante para el país. Entonces creo que, aparte, yo insisto en el tema del director de Pemex. A mí el director de Pemex me parece el gran sobreviviente de los 100 días. ¿Cómo le ha hecho? Pues a lo mejor estar escondido abajo de su cama. Porque, tendría que escribir un libro, ¿cómo sobrevivir 100 días de una cuarta transformación sin hacer algo? No hay un plan definido para Pemex, es decir, no hay un plan realmente con A, B y C. Son muchas ideas y muchas buenas intenciones, más allá de los estímulos que anunció Hacienda. Ahora dicen que van a dar uno más. No veo todavía un plan, insisto, de A, B y C para que Pemex, pero ahí es donde entra lo que te decía desde el principio, es incertidumbre. En 100 días todavía siguen analizando contratos, siguen revisando todo lo que les dejaron las administraciones pasadas, que realmente, y aquí Atzayael ha escrito en su columna, cómo se ha ido desconfigurando las empresas. No, y tú también, ¿cuánto le debes, mano? O sea, no le debes cómo nada. se ha desconfigurado tanto la CFE como Pemex. Ahora vienen a revisar. O sea, todavía no hay un plan definido porque todavía no conocen hasta dónde se dejaron los huecos. Pero es que, a ver, y hay que esperar que, evidentemente, antes de la primera mitad de este año se tenga ya un plan. Eso sí es importante. Coincido. Pero es que a ver, Gonz, proceso de transición. Pero a ver, yo coincido en esa parte que a lo mejor y pueden estar en un stand-by en lo que se dan cuenta del tamaño del problema que les dejaron. La situación también aquí es que desde que tomaron posesión y desde antes de haber tomado posesión mostraron una terrible ignorancia de las cosas y de la situación de cómo se maneja el mercado energético, no nada más en México, sino a nivel global. Yo pondría, por ejemplo, sí subrayaría, por ejemplo, el tremendo ridículo que hizo en enero todos los directivos de Pemex en Nueva York. Van a Wall Street y literal los inversionistas allá pedían la cabeza del director de finanzas. ¿Cómo es posible que vengas aquí y no puedas ni siquiera entender, no podamos ni siquiera tener con claridad el proyecto que va a tener la principal petrolera mexicana, una de las más importantes a nivel global y la más endeudada del mundo, por si fuera poco? El manejo que después se ha dado con el tema de las calificadoras que también mencionabas me parece que ha sido terrible, verdaderamente terrible el haberte confrontado con las calificadoras. ¿Por qué? Porque ya solamente están mandando un mensaje y además ha mostrado también el terrible desconocimiento de qué es lo que hace una calificadora y qué evalúa una calificadora. Desde ahí tenemos ahí un grave problema. Y esa gira en Nueva York, al final de cuentas, fue muy costosa, porque a Sí, partir claro. de ahí, quizás si lo ves en perspectiva, esa gira en Nueva York pudo detener, por ejemplo, lo de Fitch. Sí, claro. A lo mejor si hubieran presentado A ver, un plan de negocios en gobiernos razonable, pasados lo creíble, hicieron. se hubiera detenido. No se detuvo y después vino el trancazo que dio Fitch. Es decir, pudo haberlo detenido o pudo haber Pudo haber modificado ganado tiempo al menos, el futuro presentando algo parecido a lo que ya se venía haciendo. Algo todos- más estructurado, sí, algo más exactamente. estructurado, un plan más realista, más acorde Exactamente. Todos sabemos aquí, al mercado. todos sabemos aquí que administraciones pasadas, y no digo la de Peña Nieto, sino también años más atrás, iban, tocaban la puerta y decían, a ver, aguántame, yo sé que viene la revisión, pero mira, está esto en puerta. Y muchas veces decían, ok, a ver, vamos a aguantar a ver cómo está este proyecto. Pero cuando tú vas allá y les dices, pues estamos viendo, vamos a ver qué vamos a hacer, no, pues ¿sabes qué, maestro? Se acabó. Pero es que ese es de lo que iba a decir, ese fue el principal error. El no analizar antes de irse a confrontar con los inversionistas en Nueva York. Obviamente pedían la cabeza porque no tenían nada, no Pero como conocían para como si dónde fuera un iban. mitin de campaña. Ajá, Ándale, como si- ándale. Todavía pensaban que estaban en campaña, exactamente. Vamos a hacer un corte porque nos podemos pasar aquí hablando y todavía No, de hay hecho, algunos le vamos a decir a Mejía hay que que se decirle a Mejía siente, que decirle que se que vuelva a los suspende 15 su programa. minutos. Todavía hay Regresamos después. algunos temas pendientes que tenemos que tratar de estos 100 días. Vamos a una pausa y regresamos con el análisis por los 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en la mesa central. No le cambie.
Los principales actores y artistas que dan forma al mundo de la cultura y el entretenimiento, las voces que nos entretienen y cautivan, se toman a diario un expreso doble con nosotros. Platican de sus proyectos y de aquellos temas que nos encantan, que nos ayudan a hacer una pausa a lo largo del día. Aquí todos tienen un micrófono para expresarse y un interlocutor listo para escucharlos. Porque en el Financiero Bloomberg contamos historias. Expreso Doble con Mauricio Mejía. Nuevo horario, lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en la mesa central, como pudimos ver hace un momento, una declaración emblemática, ¿no? Que resume, yo creo, toda la política que ha llevado a cabo el gobierno en estos últimos 100 días. Dice el presidente, este no es un cambio de régimen, ¿no? Es una transformación, estamos transformando. ¿Qué opinas, mi estimado? Pues suena muy bonito, ¿no? Está Muy bien. todo dar, digo, sí, con eso... Suena como un para tuit eso es un tuitazo, pero hay que revisar los números. Y los números también lo que nos están diciendo ahorita es... hay cosas positivas, insisto, ya lo mencionábamos. Creo que una de las cosas positivas que yo sí destacaría también, quizá de lo más importante que ha hecho este gobierno fue mantener la disciplina fiscal con un presupuesto para este año bastante prudente, muy en línea con la revisión del gasto que habían prometido y bastante consecuente también con muchas de las promesas. Bueno, ahí lo tienen, gasto programado, gasto neto, observado que son 506 mil millones de pesos respecto al programado, por abajo. También por abajo los ingresos presupuestarios, hay que señalarlo, 447 mil contra 472 mil. Ojo que dentro de los ingresos presupuestarios, un ISR bastante mediocre, un IVA negativo. Y eso nos habla de... Hay problemas ahí con el tema de ventas, del ritmo de la economía. Yo creo que en materia fiscal es el punto más sobresaliente. Creo que incluso refleja que en cuál de las dependencias o cuál de las piezas claves del presidente es el que mejor ha hecho su trabajo, que me parece que es Carlos Ursúa. El hombre más prudente, el hombre más sereno. Tal y como decía aquella revista. Tremenda revista. Bloomberg Business Week México, ¿no se la pierde el próximo jueves? Correcto. Sí, en materia fiscal, el presupuesto me parece que fue una gran señal para el mercado, fue una gran señal de tranquilidad para los ciudadanos, para los empresarios. Sí, ahora, hay una pequeña lucecita amarilla de alerta que se puede volver más intensa, más grande y más intensa y ponerse roja incluso en el tema de la recaudación. Es enero, puede ser que haya empezado la cosa un poco despacito, en tranquilo, segunda, sí. Pero hay aguas con eso porque si el presupuesto no logran recaudar lo que ellos esperaban, pues entonces va a haber un problema. El tema del déficit, el tema de la deuda, puede haber problemas. Pues ahí yo pondría otro foquito amarillo, y no es necesariamente por parte del gobierno federal, sino de los legisladores. Si podemos poner la terminal ahorita de Bloomberg para que vean cómo ha reaccionado en estos 100 días la Bolsa Mexicana de Valores, el IEPC, vemos que ha habido una gran volatilidad en estos 100 días, en donde se ven primero el tema del Naim, que fueron los primeros días de diciembre, y después vemos que de enero para la fecha... Que es la parte Estamos viendo más justamente alta. el corte de los 100 días. Es una fotografía. Es una fotografía de cómo ha actuado el del peso IEPC en en estos 100 días. En los IPC, primeros ahí vemos que fue el tema del Naim, pero después vemos que vuelve a subir, pero vemos hay unos altibajos y vuelve a bajar hasta en estas últimas fechas. Ese pico digamos, el último pico es el tema de las comisiones bancarias. Exactamente. Vemos que ahí han afectado temas como la propuesta de comisiones bancarias, temas como los cambios a la ley minera. Sí, entonces vemos ahí cambios importantes que no tanto pasan por las manos del gobierno federal, sino por los legisladores, pero ha tenido que salir Andrés Manuel a dar la cara, a decir no. Por ejemplo, también decían que iba a haber cambios al régimen fiscal.
no tuvo que salir el gobierno de Andrés Manuel y decir, ya prometimos que en los primeros 3 años no va a haber cambios. Entonces eso volvió a regresar el ánimo a los mercados. Las calificadoras. Y entonces, Claro. luego sale el tema de las calificadoras, que vamos a cambiar el tema de leyes a las calificadoras. Y ya sale Andrés Manuel a decir, no, o sea, nosotros no nos vamos a meter con ellos. Entonces ha sido este cruce con el legislativo que hay que meterlo en los 100 días. Ha habido propuestas por parte del legislativo que ha tenido que salir Andrés Manuel a sacar la cara. ¿Y por qué sale pues porque generan ruido en los mercados, ¿no? Generan estrés innecesario. Yo añadiría otro foco amarillo, y son ya muchos focos amarillos. La mayoría de los indicadores macroeconómicos que hemos venido viendo desde la semana pasada hasta esta nos muestran también que el panorama económico ya es una desaceleración. Un IGAE bajo, ventas de autos bajísimas, menos 5.5%. Hemos visto Ventas también minoristas. Ventas minoristas abajo. Pero la confianza arriba. La confianza por los La cielos. confianza arriba. La confianza y la felicidad de los mexicanos. La felicidad de los mexicanos arriba. No todo es el dinero, Vamos en caballeros. picada, pero contentos. Pero exactamente, vamos para abajo, pero como en la montaña rusa, o sea, para abajo, pero todos con Pero las manos con las manos arriba arriba. gritando, ¿verdad? El problema es, no sabemos si esa confianza de los consumidores en realidad se va a transformar en un consumo real que vaya a mantenerse como un motor de la economía en los siguientes meses. Puede ser que sí, puede ser que no. El chiste es, bueno, el problema es O todo que lo el resto, contrario. todo lo contrario. El problema es que el resto de los indicadores macroeconómicos no nos señalan que ese Inversión cambio y hay fija que- bruta hay que hoy esperar. salió en su nivel más bajo desde Ahí está. 1995. Y hay que esperar también lo que sucede con los programas sociales, porque se supone que esos programas sociales son para incentivar de nuevo el consumo interno, Sí, ¿no? claro. Donde vienen a apoyar a segmentos bajos de la población para que gasten más y incluso los retailers vean algún beneficio. Pero pues hasta donde vemos los programas no se han aplicado a todas las personas. Sí, o sea, falta, digamos que va arrancando. Ajá, va ¿no? arrancando, pero aún así Andrés Manuel en sus reuniones ha presionado porque esto se acelere. Habrá que ver si realmente al final de este primer año se tienen resultados un poco más legibles, un poco Claro. más de A ver. que se puedan traducir en beneficio económico para el país. Ahora, yo creo que en términos beisboleros, como le gusta al presidente, digamos que este inning de 2019, crecimiento económico, me parece que ya lo puede dar por perdido. Es decir, va a tener una desaceleración y me parece que no hay Dios Padre que lo evite. Nadie. Pero lo que sí es que tiene que estar trabajando el gobierno ya desde ahora para que en 2020 reactivar la economía y darle un buen impulso para que veamos una aceleración de la economía y se acerquen conforme pase el sexenio a su meta. Y ahí Entonces, el ese es problema reto. el problema iba a ser el sector externo. Tenemos, la mayoría de los economistas en Estados Unidos ya consideran que para 2020 viene el frenón en Estados Unidos. Hoy vimos un dato de empleo en Estados Unidos bastante Correcto. mediocre, apenas 20,000 plazas creadas en la Sí, economía eso es, estadounidense, fue terrible. Tema de la Unión Europea también desacelerándose. Vamos a ver lo que China desacelerándose en su crecimiento más bajo en los últimos 25 años probablemente. El tema de Brexit también. Entonces, ok, si no se corrige el rumbo este año, difícilmente hacia 2020 Correcto. vamos a tener otro tipo de motores para de ahí apalancarnos y volver Pero a por acelerar. eso Andrés Manuel dice que la apuesta es el mercado interno. O sea, eso que se ha quedado dormido en los anteriores sexenios, al menos en los últimos 2, es volverlo a retomar. Pero como dices tú, hay que también ver los datos sobre consumo interno, hay que ver los datos precisamente de la venta de Híjole, autos, pero no porque creo eso que- tendría que ser... No creo que haya estado dormido el consumo. De hecho, me parece que el consumo ha sido el gran motor de la economía. en los últimos Sigue. años. Pero yo lo que tengo dudas, o lo que no me queda claro es si realmente el tema por ejemplo, de los programas sociales que tienen como incentivo darle un empujón al consumo, para este mismo año ya tenga un efecto suficiente para poder Claro. apalancar lo que se pierda de otros motores. O sea, no Sí, sé, sobre todo porque es un gobierno, que apenas está aprendiendo a gastar. Correcto. Está aprendiendo y que lo tienen que hacer de una forma más eficiente, expedita, por supuesto. Tenemos unos minutos también para conclusiones y les pido ahí que afinen la puntería. Adelante. El profe Barco primero. Pues yo ¿Te diría quedas con que- la calificación o la corriges? No, yo me quedo Ahí con la está, se queda con la calificación calificación. porque De hecho, te dice, digo, creo que me gusta para se han una hecho, se han hecho cosas buenas, se han hecho cosas malas, pero en sí no se ha cambiado nada. Hay que seguir esperando. Como dicen, todavía hay motores de la economía que siguen empujando. El sector externo sigue siendo un sector muy importante. Vemos que el mercado interno, pues esa es la apuesta de Andrés Manuel. Hay que esperar, yo digo que 100 días para lo que él dice, el cambio de régimen, 100 días es muy poco tiempo. Exactamente, creo que no hemos visto para nada una gran transformación. Son 100 días bastante terrenales para lo que se había prometido en términos generales, claroscuros, una gran prudencia y ahí lo dejo. Yo creo que yo sí estoy empezando a ver una transformación. O sea, que sí se
sí están cambiando las cosas a como se hacían antes. No sé si la transformación vaya a ser buena o mala. Eso sí, no lo sé y lo veremos con el paso de los años. Pero sí se están cambiando, se está cambiando la manera en la que se hacían las cosas y eso me parece bueno. Es decir, si seguíamos haciendo lo mismo, pues íbamos a seguir teniendo los mismos resultados mediocres que habíamos tenido. Celebro la comunicación del presidente, es decir, el presidente todos los días... ¿Te parece una buena comunicación? Me parece bueno que todos los días salga Es que y no comunique. había... Pero es buena hay comunicación. Eso me Hay parece bueno. ¿Sabes qué? No, a ver, había ha tenido comunicación. También problemas de había comunicación. comunicación en otros Era gobiernos. necesaria. Muy- el Yo creo gobierno que anterior tuvo muy mala contacto comunicación, realmente, por ejemplo. Yo creo que eso fue por lo que mucha gente se acercó y votó por el presidente, porque por generar esa cercanía que Esa no se cercanía. tenía. Pero sí que se había existe perdido, esa por cercanía. supuesto, ¿no? O sea, díganme, ¿sí existe esa cercanía Yo creo con que que sí. salgas todas las mañanas yo creo que a dar sí. una Es conferencia? algo diferente. Al menos es algo que sí. Están cambiando el tema de los lujos en las dependencias, es decir, ya no ve uno a los secretarios con estos camionetones. Es decir, sí se está cambiando Aunque se metan en la sentido forma en la que... contrario. Aunque se metan en O la se moto. vayan en moto. Todavía, en moto, Y pagó la multa. Y hay una cosa que, pues les guste o no, a la gente es verdad. El 78%, según la encuesta del Financiero, aprueba al ¿Está presidente contenta? López Obrador. Y decía Alejandro Moreno algo muy cierto. Las encuestas nos sirven para ampliar nuestro espectro. Es decir, el mundo no es nuestro gente cercano o las cuentas de Eso es Twitter que cierto. seguimos. Hay un montón de gente allá afuera y lo que dice el cúmulo de gente es, lo está haciendo bien, señor Estamos de presidente, acuerdo. 78%. Claro, pues veremos, le estaremos dando seguimiento, por supuesto. Y pues le damos las gracias a nuestros participantes hoy, Isaid Mera, Gonzalo Soto y Axel Sánchez. Muchas gracias por estar en esta edición especial de los 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.